Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores y en particular a Jorge por haberme invitado a venir aquí. Entonces, Antonio, agradecerle sus palabras. Y todo lo que ha dicho es cierto. Entonces, el título de mi charla, que la di hace poco, es ¿Dónde estamos en denervación? Y, en mi opinión, estamos donde estábamos. Para mí no ha habido cambios. Y voy a tratar de explicar por qué esto es así y terminar con los nuevos estudios y luego discutir con vosotros qué nos van a ofertar los nuevos estudios. Entonces, es evidente que una parte de mi charla se solapa con las previas. Entonces, la simpatectomía lumbar fue un modo de tratamiento. Esta es la publicación del año 53, etcétera. Entonces, realmente la simpatectomía disminuía enormemente el riesgo de mortalidad en estos sujetos, pero era, como Antonio ha dicho, muy mal tolerada. Lo que pasa es que después de aquellos años mejoró enormemente la terapia antihipertensiva médica, que permitía un mejor control de la hipertensión y probablemente que menos pacientes llegasen a aquella situación, ¿no? Entonces, el inventor de la denervación, el que pensó en esto, fue Murray Esler en Melbourne. Y entonces ellos hicieron el Simplicity 1, que era la prueba de concepto. Es decir, denervo y modifico la presión. Y efectivamente, denervaron y modificaron la presión. Cuando hicieron esto, tened en cuenta que no se sabían varias cosas. Una, la técnica había estado bien hecha, pues tampoco se podía asegurar en el 100% de los casos, porque tampoco había un conocimiento suficiente que hoy existía para el catéter monocorde, que le llamo yo, que realmente era difícil de manejar, ¿no? A pesar de eso, Murray, él dijo, bueno, vamos a ver si yo modifico actividad del sistema nervioso simpático, y aquí tenéis los datos del spillover de noradrenalina. Y entonces, en estos datos podéis ver cómo después de la denervación renal la modificación del spillover era positiva, disminuía en un 40%, pero no en todos existía una respuesta. Es decir, desde el principio se planteaba la denervación puede que no sea buena para todos, o puede que en los que no responden, como bien decía Antoni, la técnica no haya sido correctamente hecha o en suficiente cantidad. Entonces, esa era la duda que quedaba. ¿Puede haber otros mecanismos que justifiquen la no respuesta? Sí, puede haber hipertensión resistente y puede haber otros mecanismos que no sea puramente el simpático el que esté actuando. Y aquí digo algo que me parece enormemente importante. La denervación, en general, no es curativa. Es decir, tú denervas bien a un sujeto y no lo dejas a cero de fármacos con una presión completamente normal. Si tú haces una buena denervación, como habéis hecho, tú consigues disminuir el número de fármacos. Pero los sujetos en general siguen necesitando una terapia. Algunos incluso llegan a cero terapia. Entonces, eso está claro. Pero en general, lo que hace la denervación para el porcentaje más alto de casos es permitir que el sujeto responda a la medicación o a parte de la medicación que estaba tomando previamente. Es decir, quito el simpático y el simpático no es el único componente de esa hipertensión. Hay otros componentes, pero probablemente el más importante es el cambio vascular que produce la hipertensión resistente. Estoy quitando el simpático y probablemente si seguimos el suficiente tiempo a sujetos denervados y no hay una reinervación renal que impida ver los datos, es posible que podamos llegar a ver un control de presión arterial más adecuado. Bueno, ha habido múltiples estudios y los investigadores del mundo de la hipertensión, todos los popes e iconos del mundo de la hipertensión, se dividieron en dos grupos: los pro-denervación y los anti-denervación. La verdad es que la diferencia entre esos dos grupos consistía simplemente en un hecho. Los pro-denervación era gente contactada por Medtronic y los anti-denervación era gente que consideraba que les tenían que haber contactado, pero desde el principio dijeron, esto es una mierda. Y es así. Eso ha pasado en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y eso es cierto. Y han seguido insistiendo. Y veis a Sverre Jelsen, que publica su
recientemente en Blood Pressure su metaanálisis, cogiendo los estudios que le vienen en gana y diciendo, claro, si tú metes en un metaanálisis el Simplicity 3, pues probablemente con los datos que hay de los demás ya te vale. O sea, ¿para qué coño vas a hacer un metaanálisis? O sea, simplemente presenta el Simplicity 3. Pero hay un número muy importante de estudios que están aquí, que en todos, pues la denervación ha sido positiva. Ha sido positiva en hipertensión arterial resistente con los criterios que ha presentado Miguel. O sea, todo el mundo lo ha hecho igual. Y con el criterio muy importante del mapa. Porque lo que se vio, y Félix Mahfoud lo demostró, lo publicó en Circulation hace un par de años, que si tú coges a pseudo-resistentes y los denervas, la presión arterial de consulta cae, pero la del mapa no. Es decir, que todos estos sabios que estaban en contra de la denervación y decían, es que los cambios de la mapa... Claro, si no había de alguna forma un estudio estricto de mapa para clasificar y catalogar a los sujetos, tú podías ver que la caída del mapa era insuficiente porque estaban mezclando, y a lo mejor en el Simplicity 2, a pesar de la positividad del estudio, pues hubo una mezcla entre pseudo-resistentes y resistentes. Y entonces la caída de la mapa no fue lo importante que la gente esperaba. Y bueno, de pronto llegó el estudio. El Simplicity 3. Simplicity 3 tiene 3 características. Que cuando tú quieres juzgar un estudio en las debidas condiciones, es imposible hacerlo. 1. Detrás está el Sancta Sanctorum, que es el NIH, o sea, el epicentro del universo. Los americanos son los que lo hacen todo perfecto y el Instituto Nacional de la Salud, bueno, ¿para qué te cuento? Segundo, están los mejores cardiólogos intervencionistas de Estados Unidos. Tercero, lo publica la Sagrada Biblia, que es el New England Journal of Medicine. Entonces, si tú quieres hacer el menor comentario sobre esto, coño, con esas 3 circunstancias nadie te va a pasar pelota. Y entonces el hecho de que el estudio no fuese positivo no significa en absoluto que la denervación no sea efectiva, sino que ese estudio, en realidad, fue hecho en unas condiciones no buenas. Entonces, el estudio, eso sí, demostró la seguridad. Entonces, es una técnica segura, con pocas complicaciones, no se vio, como ya habéis visto, los cambios de presión. Fijaros que esto es el mapa. Y el mapa cae 4,8 milímetros de mercurio. En cualquier papel de posicionamiento del mapa, si lo leéis, y lo habéis leído, y sabéis que el mapa no se ve nunca el efecto placebo. Jamás. Es decir, si el mapa ha caído, no hay efecto placebo. ¿Alguien lo ha dicho? Josh Bakris lo publica en Jack. Jack lo acepta. Porque, coño, el Sancta Sanctorum, la Sagrada Biblia y los mejores intervencionistas. A ver quién coño se mete con eso. Pero en realidad este estudio lo que pasó es que, bueno, primero, esto es una crítica. Tom Lusher me invitó a escribir poco después que se publicó en el European Heart Journal. Primero, ¿los sujetos estaban estables antes de la denervación? No. Es decir, los sujetos llegaron a la denervación en una situación en la que estaban recibiendo una cantidad de tratamiento y que, bueno, tú podías ver que el propio tratamiento en los sujetos operados virtualmente, que era simplemente hacer una angiografía renal, pues bueno, podía ser que esto que hemos dicho del mapa es simplemente efecto del tratamiento, punto y pelota. Segundo, el tratamiento en el 40% se hicieron violaciones de protocolo porque no se podía modificar el tratamiento, pero el 40% en el seguimiento de 6 meses se lo cambiaron. Pero claro, como es New England, amigo. Tercero, ¿cuál es la adecuación de la denervación? Miguel ha dicho, 31%, no hubo ninguna curva de aprendizaje, o sea, los tipos los metieron en la sala y había un tipo de Medtronic, que eso yo creo que fue un error. Entonces, pero claro, tú estás hablando con lo más fetén del intervencionismo, ¿no? Que son los tipos que juegan con las coronarias. Pero aquí ha quedado demostrado que con el catéter unipolar es mucho más difícil manejar las renales que un stent en las coronarias. Seguro. Es
El 31% dijeron, es 31, no 35, hicieron una. ¿Conocéis algún cardiólogo intervencionista, alguno, que entre a una técnica intervencionista y solo haga una y lo deje? ¿Conocéis alguno? Ni de coña. Menos todavía si le están pagando, porque se estaban pagando, ¿eh? Y pagando bien, no lo estaban haciendo gratis, ¿no? Entonces, que hicieran solo 52%, es decir, el 52% de la primera denervación hecha por esos cardiólogos fue un fracaso. Dejaron de hacerlo porque dijeron, bueno, esto, ya está. Entonces, eso es importante. Pues ahora vamos a ver si era o no. Tercero, el efecto placebo, ¿no? Aparte del mapa. En la Tecnon, ¿cuántas angiografías renales se pueden hacer en un año en hipertensos? ¿Decenas? ¿Alguna centena? Todo el mundo firma un consentimiento informado, ¿no? Bien. Entonces, el efecto no es la operación SAM, porque la arteriografía, ¿habéis visto alguna arteriografía renal que haya controlado la presión de los hipertensos? En la vida de Dios. Entonces, puede que haya un efecto, digamos, del consentimiento informado, que le están diciendo al sujeto, puede que tu presión arterial caiga. Pero me sorprendería ver un efecto tan pluripotencial en prácticamente todos de que haya caído la presión. Pero eso sería sencillo, ¿no? Es decir, en la Tecnon podéis simplemente hacer la misma hoja de consentimiento y entonces decir, en la hoja de consentimiento, la publicación del estudio Simplicity 3 en New England Journal of Medicine, demostró que el hecho de hacer una angiografía renal puede descender la presión. Ponerlo y ver a cuántos les baja. ¿Me entiendes? Y bueno, saldría una buena publicación, ¿eh? Seguro, por lo menos para Eurointervention o algo parecido, ¿no? Pero seguro que es así. Y luego, los sujetos, de pronto empiezas a preocuparte de ellos, pim, pam, chim, pum, tal, les das el tratamiento y de pronto todos se hacen cumplidores y llevan un cuadernito de cumplimiento y entonces lo que tú ves es efecto simplemente de la medicación, ¿no? Entonces, hicieron una revisión porque había que salvar la cara de los que habían intervenido, los señores intervencionistas americanos, ¿vale? Y entonces, en el europeo del año pasado, entre otras cosas, presentaron esto. Es decir, el impacto del número de ablaciones sobre el cambio en la presión. Más de 8 hasta más de 16. Y fijaros, cuantas más, mejor. ¿Cuántos pacientes se incluyeron en el Simplicity 3? 530. Y la proporción de denervación a operación simulada o intervención simulada era 2:1. Divido 530, más o menos creo que eran por 3, y me sale que 350 fueron denervados, ¿vale? Mira este numerito. 163. Es decir, la mitad. En la mitad se llegó a 8. El 52% están por delante de esto. Es decir, como mucho, solo la mitad se denervó bien. Entonces, ¿cómo vas a esperar tú, más todo el hecho de la medicación, más todo el hecho de tal? Eso te dice que no, que ese estudio no vale para nada, pero para nada, ¿vale? O sea, el problema es que te lo van a contar, y bueno, y en mapa, pues lo mismo, ¿no? Entonces, por contra, publicamos en Hypertension el registro europeo, que lo publicamos hace poco, que es práctica clínica diaria dentro de las condiciones y fuera de las condiciones de hipertensión arterial resistente, porque había un poco de todo, pero ese registro en práctica clínica ha sido positivo. Positivo, sin duda. Y el registro va a continuar, y va a continuar probablemente con los criterios, en este momento con los criterios que hemos utilizado de toda la vida, pero dentro de este registro había gente con presión arterial incluso normal, que era gente, por ejemplo, con arritmias, etcétera, que se les denervó, y sabéis la historia de fibrilación que tú has puesto, Jorge, en una de tus diapositivas, que es el resto de resistencia a insulina, arritmias cardíacas, etcétera, efectos de regresión de crecimiento ventricular izquierdo, etcétera, ¿no? Eso
se ha visto. Esto es la historia del mapa, que ya la he citado antes y no la vamos a pasar. Desde el punto de vista renal, la técnica es buena, la albuminuria disminuye, y desde el punto de vista de tratamiento, en general, lo que hay es una tendencia a que disminuya el tratamiento. No voy a citar aquí el número de antihipertensivos, fundamentalmente en el registro europeo, los IECAs, los alfa-adrenérgicos, los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los fármacos de acción central fueron los que más disminuyeron. Y entonces los cambios, es decir, sin cambio a los 3, a los 6 o a los 12, verde, disminución de medicación, podéis ver cómo con el tiempo va aumentando, es decir, probablemente el control de la presión hace que la necesidad de tratamiento sea menor porque de alguna forma la adaptación vascular a la hipertensión está mejorando, hay una regresión de ese cambio y tal, y hay un % en los que sube, evidentemente porque hay un % que no responden, y si no responden pues hay que en principio darles más medicación. Entonces, otro punto importante que se ha discutido es el cumplimiento. Y se ha dicho, mira, lo que pasa es que realmente los resistentes no cumplen. No toman la medicación y ya está. Bueno, en realidad Michael Boom han hecho un estudio midiendo cantidad de fármaco y lo que han visto es que los tipos en su experiencia lo toman y en el seguimiento lo siguen tomando, y lo que pueden ver es que con el paso del tiempo hay quizás una disminución del número de fármacos porque el paciente por sí mismo, un tipo refractario que lleva años y que de pronto lo de Nervas se controla, le mantienes con la medicación y él solito, si controla su presión fuera, que la mayor parte lo hace, incluso en su casa, y ve que la tensión está bien, pues tiende a disminuir la cantidad de medicación. Y eso es algo que es explicable. Selección de pacientes es capital. Esto es un ejemplo. Cuando nosotros participamos en el Simplicity 2, cuando acabamos el Simplicity 2, esto fue hace como 5 años, teníamos en el ordenador de la consulta 197 tipos que, conforme a los criterios iniciales de 160 de sistólica, etcétera, etcétera, podían ser denervados, ¿vale? Entonces, decidimos, bueno, vamos a considerarlo seriamente. Entonces dijimos, vamos a hacer mapa, vamos a hacer espironolactona, vamos a hacer otras combinaciones y vamos a ver lo que llega al final a denervación. El mapa dijo que 108 eran pseudoresistentes. Salió un porcentaje realmente alto. En otras series puede ser menor. La espironolactona, en 60 sujetos de los 75 que la recibieron, fue positiva. Es decir, si la espironolactona es positiva, pues no denervo, ya está controlado. Otra cosa es que me plantee si la espironolactona la tengo que suspender como consecuencia de efectos secundarios, o la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, es una situación que, si el tamaño de la arteria da de sí, es una indicación para denervación, porque, por ejemplo, el bloqueo del sistema no es posible por la hiperpotasemia en muchos casos, el antialdosterónico tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, en los 29 que quedaban, de los que 14 no toleraban espironolactona, 18 respondieron a otra combinación. La combinación era darles clortalidona como diurético y alisquiren. Encima, o sea, cambiar el diurético por clortalidona y darle, lo tenemos publicado en el Journal de la American Society of Hypertension, y realmente con esa combinación pues fueron bien. Lo cierto es que esa combinación no se ha mantenido después, porque los médicos de atención primaria, con lo del alisquiren, todo aquello que pasó, pues no han prescrito alisquiren, entonces están en otro fármaco, pero es una excelente combinación que podéis utilizar. Y entonces en 11, 12,3% fueron denervados. Y fueron denervados y prácticamente en 10 de ellos la respuesta fue positiva, en 9 fue positiva, en 1 fue mediana y en 1 no respondió. Pero bueno, eso es algo que pasa. Después, de hecho, hemos hecho cerca de otras 30 denervaciones con buenos resultados, que ahora estamos revisando la evolución de esas denervaciones.
Ha habido muchos estudios recientes, positivos, negativos. El mejor estudio es el de Michel Assisi, el de NERD, que lo publicó en Lancet, que lo que aseguraba era la denervación en presencia de la mejor medicación para tratar la hipertensión. Y viendo entonces si la denervación era o no era positiva. Es decir, que eran sujetos tratados con indapamida, ramipril y amlodipino, con la tripleta de diurético, bloqueante del sistema y calcio antagonista, que es la usual. Y entonces, si no, espironolactona, bisoprolol, prazosin, rilmenidina. Y entonces esto, tanto en un grupo como en otro, y uno de ellos se denervaba y el otro se mantenía con la medicación mejor, que se iba subiendo si es que no llegaban a controlarse. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que había una diferencia. Entonces aquí tenéis las diferencias durante el día y durante la noche, que esto es importante. En el mapa, en estos sujetos, con la denervación, había una diferencia de 6 milímetros de mercurio, tanto de día como de noche. 6 milímetros de mercurio en el mapa es realmente importante, el descenso. Y esto prueba que la denervación es sin duda positiva. Otros datos positivos recientes. Kazuomi Kario es un japonés muy metido en hipertensión y presentó en el último europeo de hipertensión cogió los datos del Simplicity 3 y los datos del registro japonés y los juntó. Y entonces lo que vio era esto, que existía un efecto, hasta ahora no comentado. Entonces era en la presión por la mañana y durante la noche había una diferencia significativa en favor de la denervación que no existía durante el día. Lo cual es importante, es decir, que probablemente iría bien con el hecho de que hubiese un cierto grado de denervación simpática. Y probablemente estos resultados pueden estar más empujados por los datos de Japón sumados a los datos del Simplicity 3, aunque el Simplicity 3 con 530, el registro japonés pues tenía algo así como 100 y pico, una cosa así, ¿no? Pero en cualquier caso es interesante el decir, es positividad de la técnica, incluso en el caso en que falló. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Estos son datos publicados en JACC. Y esto, en realidad, estos datos son del JACC y el Félix y Tom lo publicaron en el European Heart Journal, pero esto es la situación de dónde están los nervios en las arterias renales, ¿no? Y esto es, digamos, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte anterior y la parte posterior de las arterias renales, y esto es proximal y esto es distal. Y fijaros que la distribución de los nervios en la parte proximal de la arteria existen más, porque claro, las terminaciones van abandonando la arteria conforme progresan. Pero fijaros que en la porción distal están la mayor parte, digamos, en la adventicia, pero mucho más próximos a lo que tú haces cuando metes el catéter y calientas o utilices la técnica que quieras. Por tanto, hoy en día, y para eso el espiral es el ideal, porque el espiral adopta cualquier posición y tú puedes tener una arteria renal principal, pero hay que denervar distalmente y en las ramas principales. Por ejemplo, el último caso que hemos hecho con espiral, que está sin ningún fármaco, fueron 17 en un lado y 18 en otro, ablaciones, considerando la arteria renal y las ramas adyacentes. Entonces, por tanto, hoy en día estamos donde estábamos. Lo único que ha cambiado para mí es que hay que ir a la denervación distal, hay que ir a las ramas principales si es posible, y para eso el espiral es el ideal. El catéter de St. Jude, por ejemplo, no puedes llegar allí. Y el catéter Boston Scientific, que tiene un catéter que también es fino, puedes llegar, quizás no tan bien, pero en cualquier caso, Medtronic y Boston están haciendo los dos estudios que la FDA
de alguna forma aceptó, que era un estudio en 100 pacientes en cada una de las dos casas comerciales, Medtronic y Boston, 50 con denervación, 50 con intervención simulada, pero en sujetos sin medicación. O sea, sujetos no controlados en 2 o 3 fármacos, hablas con ellos, los convences, un poco discutible, pero dejan la medicación, tú haces la denervación y si no se controlan, tú vuelves a retomar la medicación. Segundo, estudio en hipertensos no respondedores a 3 fármacos, sin espironolactona, es decir, sujetos que llegan a diurético, probablemente bloqueante del sistema, calcio antagonista, no están controlados, son cumplidores, denervamos. Y yo creo que esto es algo que podemos, en la discusión que viene ahora, pasar a discutirlo. Y luego el hecho de que, como tú decías, Antonio, hay nuevas técnicas, digamos, para la denervación, que aparentemente son positivas, y luego está la intervención sobre varoreceptores, que aparentemente es positiva, pero el problema es que es mucho más cara, ¿no?, como intervención. Bueno, y esto es todo. En resumen, sigamos como estábamos y ya está. Enhorabuena, lo habéis hecho muy bien. Muchas gracias.